quedado. Hasta ustedes son activos a mi tortura. ¿Se oye? Pero soy Luis Ramos, llamo Luis Ramos, soy Fray Luis Ramos, y dominico de aquí de Panamá. Entonces vamos a tener una conferencia. Antes, para hacer tiempo y dejar que la gente vaya llegando, entonces les voy a decir que aquí es el Centro de Estudios Filosóficos Tomás de Aquino, ya sabían, Centro de Estudios Filosóficos Tomás de Aquino. Y este Centro de Estudios Filosóficos Tomás de Aquino tenemos una licenciatura en filosofía. Una licenciatura en filosofía en 3 años. En 3 años tenemos toda la licenciatura en filosofía y cuando terminan y hacen la tesis, pueden tener también el título de la SEP. Está reconocida por la Secretaría de Educación Pública. Entonces es una licenciatura en 3 años, o sea, 9 cuatrimestres. Es muy intensiva, Entonces al final pueden optar por el título de la SEP, de la Secretaría de Educación Pública. Y también tenemos diplomados, entonces para la licenciatura se necesita tener la prepa terminada. Entonces sí tener el título de preparatoria. Luego tenemos diplomados que tenemos hoy, es el pluralismo de las religiones, información sobre las religiones, que las más importantes que están ahora, el pluralismo sobre las religiones, y está hecho en 6 módulos y termina en abril del 14, Entonces ese es un diplomado de pluralismo de las religiones. Luego tenemos otro diplomado actualmente, que es antropología filosófica también. Entonces, este diplomado de antropología filosófica también es un diplomado que termina en julio de 2014. Es un diplomado de muchas horas. Entonces están integrados con 8 módulos de 4 sesiones de 3 horas. Entonces son los diplomados. Para eso no hay prerequisitos. O sea, el que quiere entra. Es libre para el que quiere entrar, puede entrar. Y después tenemos la teología del Nuevo Testamento. Y tenemos también, va a terminar el 3 de julio de 2014, teología del Nuevo Testamento. O sea, esos son los miércoles, ¿no? Sí. Luego tenemos un cursito muy breve que se llama Teología para Universitarios. Y esta teología para universitarios es un curso muy breve, nada más 8 sesiones. Se hace 2 veces al año, entonces 8 sesiones nada más. Entonces en 8 sesiones tenemos un módulo que va cambiando cada año, y este año nos toca es construir la sociedad cristiana, construir una ciudad cristiana. Y vamos a tener el año que entra cómo se hace la teología, y después en septiembre-octubre de 2014 la religiosidad popular. Pero así, como es muy breve, termina en octubre del 23. Entonces también son diplomados, parece no hay requisitos, y es muy barato, todos son muy baratos, como los diplomados de aquí de Fátima, ya se tienen fama, son muy baratos. Y los dan los mismos profesores que dan las clases, o sea, son profesores que la mayor parte son especialistas en la materia que dan, y son interesantes, y se aprende mucho, y es barato, y se hace un ambiente muy fraterno. Entonces, todo eso es la institución que nosotros tenemos aquí, que se llama Centro de Estudios Filosóficos Tomás de Aquino. Y gracias por venir, muchas gracias por haber aceptado la invitación. Entonces, no sé si hay alguna pregunta, porque vamos a comenzar. Sí. Si ya pasó un módulo, ¿se puede entrar de todas formas? Sí, todos los módulos son independientes. Y cada módulo, cada conferencia es independiente, aunque está ligada. ¿Sí? Entonces se puede tomar. Se puede tomar, pues llega uno y como es muy barato, pues, paga uno lo que oye. Dice cuánto es, pero es muy barato. Bueno, para la licenciatura en filosofía sí sé cuánto es. Son 940 pesos de mensualidad. 940 pesos de mensualidad. Y más o menos una cosa semejante de inscripción. O sea, son verdaderamente lo más económico que hay. 940 es un
Muy bien, entonces vamos a comenzar. Va a ser una charla breve y espero nada más que ustedes la aprecien y después podremos tener al final un poco de preguntas, si les parece bien, ¿no? Preguntas, una cosa así breve, unos 10 minutos de preguntas. Pues vamos a comenzar. Bueno, esta charla, que no es conferencia, es una charla, nada más una charla amistosa. Esta charla nació con motivo que un día estábamos platicando en uno de los diplomados y alguien me dijo que es que queremos saber por qué está haciendo el Papa Bergoglio, Papa Francisco, por qué está haciendo esta clase de gestos, o sea, de esta clase de actitudes, estos actos tan sorprendentes. Dice, ¿por qué no nos das una conferencia, una charla sobre cuáles son los ejes fundamentales que está siguiendo? Y entonces, por eso se me ocurrió que pudiera ser para más gente, no más para las gentes que me lo pidieron, sino para más gente, estar alrededor de nosotros. Entonces lo decidimos en público, pero no es ninguna cosa así científica ni mucho menos, sino se trata simple y llanamente de una charla de amigos. Y me pareció interesante darle los que yo considero que son los ejes pastorales y espirituales en el lenguaje del Papa Francisco, o sea, de Jorge Mario Bergoglio, que, como todo el mundo sabe, es el primer Papa latinoamericano, ya todo el mundo sabe. Y también es un miembro de una orden religiosa. Es el primer papa religioso en 182 años. Siempre había sido el clero diocesano. Es el primer papa religioso después de 182 años. Después del camaldulense Gregorio XVI. Y por supuesto, que una cosa también muy significativa es que es el primer jesuita. Los jesuitas obedecen al Papa, pero no podían ser obispos ni tener elecciones de un cargo en la iglesia. Pero cuando les pide el Papa, cuando tienen el voto de obediencia al Papa, los jesuitas, entonces tienen que obedecer al Papa. Entonces, como se lo pidieron a Jorge Mario Bergoglio, pues también él obedeció y por eso fue obispo y después fue cardenal de Buenos Aires. Bueno, ese es el Papa, ¿no? Su labor fundamental ha sido ser superior a los jesuitas. Entonces, la que ha sido más, se ha considerado más ser superior, ser un hombre de gobierno entre los jesuitas. Y también tenía a su cargo varias, cuando ya lo hicieron cardenal, tuvo varios nombramientos de su. Porque era un hombre de gobierno, entonces lo eligieron inmediatamente para algunos dicasterios. Pero a nosotros nos interesa sobre todo los ejes pastorales y espirituales que ha tomado en estos pocos días que tiene de Papa. Pues, desde su primera bendición, desde el balcón de la Basílica de San Pedro, mostró una actitud sencilla, que es la característica que todo el mundo conocía en Buenos Aires. Algunos llamaban el obispo villero, estaba en las villas, o sea, en las colonias pobres. Entonces, por eso le decía que era un cura villero. Y una actitud sencilla, y se ha mostrado a través de todo esto como un pastor que está a sus anchas con el pueblo más pobre. Es lo que hemos constatado desde el principio, desde el mero principio. Y la manera como se expresó, ¿no? Le dijo buenos días, en lugar de ser muy formal en su relación desde el balcón de San Pedro.
Dice, ¿cómo buenos días? Todo mundo. Sin ninguna preámbulo, mucho menos, sino muy, como diríamos nosotros aquí en México, muy campechanos. Y también una de las cosas que es importante es su elección del nombre de Francisco. Cuando primeramente se conoció que se llamaba Francisco, pues había ahí Francisco de Borja, que es un santo jesuita, de Borja, que era de la familia Borja, Francisco de Borja, y otros Franciscos, ¿no? Francisco de Sales, había un montón de Franciscos que son santos y que podía haber sido el nombre elegido por eso. Pero no, él luego dijo que era por Francisco que le habían dicho en su elección, no te olvides de los pobres, en su elección. Entonces por eso adquirió y se puso el nombre de Francisco, pues San Francisco de Asís. Como todo el mundo sabe, según la leyenda, Francisco de Asís recibió una visión y Jesús, nuestro Señor, le ordenó, repara mi iglesia. Repara mi iglesia, sí dijo. Jesús le dijo a Francisco en esta visión que reporta la leyenda, de reparar la iglesia que amenazaba ruina. Repara mi iglesia que amenaza ruina. Así es, palabras. Y en algunas pinturas, aquí en México, y algunas pinturas también en Italia, sobre todo en Asís, tiene esta leyenda, repara mi iglesia. Entonces por eso el nombre de Francisco es muy significativo, repara mi iglesia. Lo que el Papa parece interpretar como abrir la iglesia al futuro. Abrir la iglesia al futuro. También un gesto que es importante, que es que él no quiso que se dirigieran a él como su santidad, ni tampoco como el vicario de Cristo, que son los títulos que desde el medievo se usan para el obispo de Roma, sino simplemente quiso que le dijeran obispo de Roma, nada más, obispo de Roma. Y como tal, tomó posesión de inmediato en la catedral de San Juan de Letrán, en Roma. Inmediatamente tomó posesión como obispo de Roma, porque él se considera y es obispo de Roma. Y tomó la sede allá en San Juan de Letrán, donde está la cátedra de San Pedro. La cátedra de San Pedro. La cátedra de San Pedro está en San Juan de Letrán. O sea, la cátedra es la silla. Esa silla que vemos nosotros allá en la Basílica de San Pedro, pues es un símbolo nada más. Pero la silla del obispo de Roma, la cátedra, está en San Juan de Letrán, la Basílica de San Juan de Letrán en Roma. Y entonces él tomó posesión de su sede. Y es que al obispo de Roma le compete el oficio de Pedro, el oficio de Pedro. Así como dice la tradición, que ahí dieron su testimonio último Pedro y Pablo, las dos figuras emblemáticas de la iglesia, Pedro y Pablo. Entonces por eso ahí reside el oficio de Pedro, el oficio de Pedro. Y el oficio de Pedro significa, bueno, Pedro significa piedra, pues la roca, sobre esta roca edificaré mi iglesia. El oficio de Pedro consiste primeramente en confesar que Jesucristo es el Hijo de Dios. Cuando le pregunto a usted qué dice en la confesión de Cesarea, en Mateo 16:16, dice: tú eres el Hijo de Dios. Y esa es la cátedra de Pedro, es la enseñanza de Pedro. Tú eres el Hijo de Dios. Entonces, lo primero que tiene que confesar el obispo de Roma como oficio de Pedro es: tú eres el Hijo de Dios. Con todo lo que eso implica, que Jesús de Nazaret es el Hijo de Dios, hecho carne. Entonces, ese es el oficio de Pedro. Consiste primeramente en confesar que Jesucristo es Hijo de Dios y también afianzar la fe de los hermanos y perdonar en la tierra. Ese es el oficio de Pedro. Para eso es Pedro. Y el obispo de Roma tiene que tener ese oficio, tiene que ejercerlo en la comunidad eclesial. Afianzar la fe de los hermanos y perdonar en la tierra. Entonces tiene un oficio teórico y tiene también un oficio disciplinar, ¿no? Que le dicen el poder de las llaves, el poder disciplinar.
perdón, en la tierra. El obispo de Roma también está reconocido, que es Roma, la primera de las iglesias, pues la iglesia madre es Jerusalén, la iglesia madre es Jerusalén, entonces no es Roma, la iglesia madre es Jerusalén. Pero como destruyeron Jerusalén, el Tito en el año 70, entonces ya a la iglesia de Roma se le consideró la primera de las iglesias, porque ahí habían dado su testimonio, el martirio, Pedro y Pablo, y entonces por eso se llama la primera de las iglesias. Y por eso tiene el primado, como es la primera, tiene el primado de Pedro. Por eso consiste primeramente en confesar que Jesús es el Hijo de Dios, afianzar la fe de los hermanos y perdonar. Y por eso el obispo de Roma tiene el primado de la caridad, es decir, es el primado de la caridad. Así dice un padre de la iglesia que se llama Ignacio de Antioquía. Tiene el primado, la iglesia que tiene el primado, o sea, la que reconcilia, la que tiene la tarea de la unidad. Eso es lo que significa el primado, la tarea de la unidad de la comunidad eclesial. Y por eso Francisco le gusta que le llaman Papa, que quiere decir padre, o como dice Pablo, ¿no? Tendrán muchos pedagogos, pero yo soy el padre de ustedes en la fe, porque los engendré, que los he engendrado. Entonces por eso me llaman padre, dice San Pablo. Él ha dicho, el Papa Francisco ha dicho que él se considera el guía de la iglesia y obispo de la diócesis de Pedro, en una entrevista que hizo. Bueno, esto lo estoy sacando de las entrevistas que leí. Dice que es el obispo se considera guía de la iglesia y obispo de la diócesis de Pedro. Así le gusta a Francisco. Así se considera él, la diócesis de Pedro. Y como todos saben, hasta hoy ha declinado habitar en el Palacio Apostólico Vaticano. Ha declinado como Papa habitar en el Palacio Apostólico Vaticano, en los apartamentos de los papas del Renacimiento, ¿verdad? Entonces él no quiere vivir en los apartamentos de los papas del Renacimiento. Y sigue viviendo en la residencia de Santa Marta, que está ahí en el Vaticano, está en el interior, al interior de los jardines vaticanos, ¿no? Es una especie de hotel, es un hotel donde llegan los cardenales, ahí en Santa Marta. Y ahí vive. Contaba el obispo de Irapuato, contaba que él fue a entregar, hicieron su visita y entonces fue a entregar sus documentos. Entonces nos dejó el documento en la entrada y después en la entrada le dijeron que le habla el Papa. Entonces fue el Papa. El Papa dijo, no, pues ya leí los documentos, me gustaron, quiero hacer los comentarios. Entonces ya tardaron un poco y después de eso ya se quedaron a comer y el Papa se sentó en una de las mesas con todos los demás, o sea, trabajaron juntos y después fueron a comer juntos y el Papa tomó una mesa con uno de tantos. Y igualmente después hizo la oración, y la oración también dice que el Papa no tiene un lugar fijo, sino que se pone con los más. Y dice y además que como los tocaba el mismo piso, tomamos el mismo elevador. Eso dice el obispo de Irapuato, que lo acaba de ver. O sea que también es un signo de cambio el Papa, no como un príncipe renacentista, sino como una persona sencilla que está al servicio de la comunidad. Desde su toma de posesión no ha dejado de enviar mensajes a toda la iglesia con sus gestos significativos, con sus palabras directas y sin ambigüedades. Sus primeras decisiones, que ya conocimos todos por la prensa, sus primeras decisiones incluyen ordenar el Banco Vaticano, cambió los directivos del Banco Vaticano, y también separar de su cargo a personas cuya conducta las hacían notoriamente inadecuadas, aunque tuvieran cargos altos. Si eran inadecuados, eso casi de inmediato, sus primeras acciones como gobernante. De sus palabras más claras y de sus gestos más audaces, yo voy a seleccionar solamente algunos que nos manifiestan ya los ejes pastorales y espirituales que quieren que distingan su servicio como obispo de Roma. Porque aparte de lo anecdótico, ¿no? Si tienen ustedes cosas anecdóticas, espectaculares,
Para todas esas cuestiones y más ruidosas y espectaculares, les recomiendo las revistas de chismes y los suplementos dominicales. Ahí están todos estos. Pero yo quiero más bien dedicarme a 3 puntos clave, que a mí me parecen 3 puntos clave en el servicio pastoral de Francisco. Y lo que voy a ver es, primeramente, la primacía de Jesús de Nazaret. Eso es muy importante. Él tiene muy claro que la primacía es de Jesús. Jesús de Nazaret. En su predicación toda está centrada sobre Jesús de Nazaret, el Hijo de Dios encarnado. Está muy claro. Segundo, me voy a fijar en su referencia al Vaticano II y a todo lo que significa el Vaticano II. Y en tercera y último punto, más breve, voy a hablar sobre lo que significa para él la pobreza en la iglesia. Entonces ese va a ser el esquema que quiero seguir de esta breve charla. Primeramente, la primacía de Jesús de Nazaret y su evangelio. Primacía de Jesús de Nazaret y su evangelio. O sea, la predicación del reino. Arrepiéntanse y crean el evangelio porque el reino de Dios está cerca. Es la predicación de Jesús. Desde el principio quedó claro que su palabra está centrada en el anuncio de Jesús de Nazaret, el Cristo de Dios, nuestro Señor. Está muy claro, eso es lo que quiere. Lo que quiere comunicar es exactamente eso y nada más. Es decir, todo lo demás o brota de ahí o ahí termina. Pero el centro va a ser siempre Jesús de Nazaret, el Cristo de Dios, nuestro Señor. Y esa es su buena noticia, y la buena noticia del Papa. Es el evangelio que comunica en cada acción la palabra a Jesús. Quiere dar a conocer al Hijo de Dios hecho carne. Es su ministerio como Papa y como obispo y como cristiano, como pastor. Entonces, antes que nada y por encima de todo, a Jesucristo nuestro Señor, a Jesús de Nazaret, el Hijo de Dios hecho carne. Lo más importante es el anuncio primero, que Jesucristo nos ha salvado. O sea, le dijo a un periodista que le preguntó: ¿qué va a hacer? Lo más importante es el anuncio primero de Jesucristo que nos ha salvado. Nada más eso es lo que necesito comunicar. Dice el Papa, ¿no? Lo más importante es el anuncio primero de Jesucristo. Su mensaje es siempre cristocéntrico, es decir, centrado en Jesús de Nazaret. Dice el Papa: Dios mismo ha entrado en nuestra historia, volviéndose hombre en Jesús, son sus palabras, y se ha sumergido en nuestra debilidad, haciéndose cercano a todos, mostrando solidaridad concreta, especialmente hacia los más pobres y necesitados, abriéndonos un horizonte infinito y seguro de esperanza. Para él eso va a ser su predicación. Yo creo que es el eje más importante que trae el Papa Francisco. Dios mismo ha entrado en nuestra historia, volviéndose hombre en Jesús, se ha sumergido en nuestra debilidad, haciéndose cercano a todos, mostrando solidaridad concreta, especialmente hacia los más pobres y necesitados, y abriéndonos un horizonte infinito y seguro de esperanza. Se ve claramente que su preocupación fundamental es la manifestación de Jesús tal como aparece en los evangelios, sin adelgazadores que diluyan su densidad. Ir hasta el fondo del mensaje del Nuevo Testamento, aunque sea más difícil y más comprometedor. De todas maneras, él no quiere ponerle adornos, ni perfumes, ni aguas de rosas, ni diluir. Si está duro el Evangelio, de todas maneras, ese Evangelio de Jesucristo se dice completo. Ir hasta el fondo del mensaje del Nuevo Testamento, aunque sea más difícil y más comprometedor. Todas las veces que puede, según lo que hemos podido ver, se pone al nivel de la gente que lo quiere saludar para estar cercano, como un pastor, al mismo nivel que los discípulos y los apóstoles de Jesús. Se como eran pescadores, los apóstoles y los discípulos de Jesús eran gente muy sencilla. Se pone a ese nivel, al nivel de la gente pobre. Y el Papa quiere así aparecer, y de hecho no hace. Ya lo hacía como obispo y lo hacía como cardenal.
pero también como Papa. La inmensa mayoría de los católicos es gente pobre. La inmensa mayoría de los católicos es gente pobre y quieren un pastor cercano a los pobres. Y él declaró que él iba a ser, quería una iglesia pobre en Brasil y lo reiteró hace poquitos, unos días, en Asís. O sea, eso que quede claro. Entonces, la idea es el evangelio puro. Es decir, que manifestar a Jesucristo nuestro Señor, no solamente manifestarlo haciendo discursos, que no está mal, pero sobre todo con la praxis y sobre todo con el testimonio. Pues esa es la idea del Papa. Su eje fundamental es Jesús de Nazaret. El segundo punto que voy a tratar es la reforma del concilio, el concilio Vaticano II. La segunda característica que el Papa Francisco ha querido dejar muy clara es su propósito de continuar la aplicación del concilio Vaticano II. Así, con toda claridad, con toda contundencia. Aplicar el concilio Vaticano II. El concilio, como todo mundo sabe, es la máxima autoridad doctrinal y disciplinar de la Iglesia y constituye el ejercicio de la potestad del Colegio de los Obispos y está dirigido por el Espíritu Santo. El grupo, el Colegio de los Obispos reunidos está dirigido por el Espíritu Santo, es nuestra fe. Y es la máxima expresión de la colegialidad episcopal, El Papa Francisco tiene la convicción de que el Concilio Vaticano II constituye actualmente la máxima expresión de la comprensión del Evangelio para nuestro tiempo. Eso lo ha dicho. Él está convencido de que el Concilio Vaticano II constituye actualmente la máxima expresión de la comprensión del Evangelio para nuestro tiempo. O sea, la interpretación del Evangelio que hace el Concilio Vaticano II es actualmente para nosotros la máxima expresión. Eso dice el Papa Francisco. Por eso afirma que el Concilio Vaticano supuso una relectura del Evangelio a la luz de la cultura contemporánea. Dice muchas cosas. Y después dice, la dinámica de la lectura del Evangelio actualizada, propia del Concilio, es hoy absolutamente irreversible. Es una lectura del Evangelio que está hecha por los obispos reunidos en el Concilio y dirigidos por el Espíritu Santo. Dice, es totalmente irreversible, dice el Papa Francisco. Es hoy absolutamente irreversible. Por supuesto que nosotros podíamos enumerar decisiones fundamentales del Concilio, las cuales quizás la más importante, para mí en todo caso, la más importante decisión del Concilio fue dar la Biblia en manos del pueblo. Eso fue lo máximo. Después de eso, el Concilio estaba más que justificado. Dar la Biblia al pueblo. Pero ustedes que no se podían leer la Biblia, estaba prohibido leer la Biblia. Entonces la Biblia está en todas las manos de todo el mundo. De alguna manera, no digo que sea perfecto todavía, pero la tenemos en las manos de los niños de primera comunión, en los 15 años, está en las bodas. La Biblia está en manos del pueblo. Y es la máxima, digamos que la acción máxima del Concilio. Es un regalo de Dios, que la palabra de Dios pueda estar en los corazones del pueblo. Entonces el Concilio Vaticano II supuso esta relectura del Evangelio y es absolutamente irreversible. Entonces, la más importante fue, a mi manera de ver, haber puesto la Biblia en manos de los discípulos de Jesús. La palabra de Dios en manos del pueblo es una cosa súper importante. Cambió radicalmente la faz de la Iglesia. Que todo bautizado pueda tener acceso al Evangelio de Jesucristo, tal como lo revela el Nuevo Testamento. Tal como lo revela el Nuevo Testamento. No a través de filtros, sino directamente, porque la palabra de Dios es una entidad viva, y entonces tiene que estar en contacto directo con las personas. El primer documento que publicó el Concilio fue la Constitución sobre la Sagrada Liturgia. ¿Se acuerdan ustedes? La Constitución sobre la Sagrada Liturgia. Al centrar en la Eucaristía y en la vida de oración de toda la Iglesia, acercó a todos los seguidores de Jesús la fuente y el culmen de la relación más íntima
con Dios en la acción de gracias de Jesucristo. O sea, acercó la Eucaristía. Eso fue nada más una cosa pero impresionante. Antes la Eucaristía era más bien, era una cosa que decía el Padre de espaldas al pueblo. Pues también esto es un gran logro y un gran regalo del Espíritu Santo para la Iglesia. El que tenga el pueblo puede tener una relación más íntima con Dios en la acción de gracias de Jesucristo. Al permitir las lenguas de cada país, las riquezas de la liturgia se pusieron al alcance de todo el pueblo de Dios. Y ahora, todavía muy poca gente, pero alguna gente sí participa en las vísperas y en las laudes, ¿no? En las oraciones. Entonces, también, como está en lengua vernácula, pues ya podemos cantar los salmos de David, las canciones de David. Pues también eso es una cosa muy importante. Se puso la Biblia, o sea, la palabra de Dios, en manos del pueblo. Y la Eucaristía nos acercó a la liturgia. Y la liturgia nos ofrece las riquezas del breviario romano. Hay más que el breviario romano, pero al menos eso ya está al alcance del pueblo. Al permitir las lenguas de cada país, las riquezas de la liturgia se pusieron al alcance del pueblo. El Papa quiere que las personas más sencillas puedan acceder a esta fuente de contacto con Dios Padre en la Eucaristía y que lleguen al culmen de la unión en la liturgia. El Papa dice que no piensa que un regreso al Vetus Ordo, o sea, la misa antes de Pablo VI, que sea una buena idea. Dice que no es conveniente, pues se presta a ideologizaciones y a instrumentalizaciones. Eso dice el Papa. Entonces, el Concilio Vaticano II adoptó como metáfora central la comunidad de discípulos del pueblo de Dios. Adoptó en la Constitución sobre la Iglesia, adoptó el pueblo de Dios. Y el Papa Francisco ya le llama pueblo santo a la Iglesia, pueblo santo fiel a Dios, asumiendo las palabras del Concilio en la Constitución Dogmática Lumen Gentium, el número 12, del pueblo de Dios, la Iglesia como pueblo de Dios. Y dice el Papa: nadie se salva solo como individuo aislado, sino que Dios nos atrae tomando en cuenta la compleja trama de relaciones interpersonales que se establecen en la comunidad. Esto lo dice en una entrevista con un rabino importante de Buenos Aires. La compleja trama de relaciones interpersonales que se establecen en la comunidad humana. Dios entra en esta dinámica popular, dice el Papa. Para el Papa, la identificación de la comunidad eclesial es un trabajo de todos los días, es un esfuerzo misionero. Me gusta mucho decir que es un esfuerzo misionero. De ir por los más alejados, los más excluidos, para reintegrarnos al pueblo y alabar todos juntos a Dios Padre. O sea, no es para nosotros, no es para que nosotros nos demos golpes de pecho y seamos muy santos, sino para que traer a la gente que todavía no tiene fe o que la perdió por culpa nuestra o por otras razones. O sea, hay que llevarle otra vez un mensaje de esperanza. Y nos dicen hay que irse de misión y a los más alejados, ir a los que están más excluidos, para reintegrarnos al pueblo de Dios y dar todos juntos a Dios Padre. Y dice el Papa, es que María amó a Jesús con corazón de pueblo. La estaba diciendo. Y sentir con la Iglesia no tiene que ver con sentir únicamente con la parte jerárquica. Dice el Papa. Sentir con la Iglesia es también la compasión por el pueblo pobre que sufre. Es sentir con la Iglesia. Sentir en una iglesia, decía antes en latín. Y hablando de la Iglesia, el Papa hizo un anuncio que escapa a aquellos periodistas que no tienen mucha idea de la fe cristiana. Una afirmación muy seria que puede transformar drásticamente el gobierno de la Iglesia. Y dice el Papa que quiere que la Iglesia tome el camino sinodal, los sínodos. El sínodo es la asamblea de los obispos, sea de una región, de una lengua o la asamblea general. Hasta ahora el sínodo era un grupo de obispos que era seleccionado por la curia romana con el objeto de manifestar su unión al Papa. El Papa ya quiere que no se quede aquí esto, sino que sea la representación de las regiones, de las lenguas y de las culturas. Que haya sínodos locales para que la Iglesia sea representada siempre por un gobierno
sinodal. Un gobierno sinodal. Y para que delibere sobre cuestiones de fe y de moral en sus propias regiones y produzca las orientaciones que más se necesiten localmente para incidir sobre la región, la cultura local o la iglesia en general. Es lo que quiere el Papa. Por eso quiere un gobierno sinodal, para tomar en serio las culturas, como aquí en México, para tomar en serio las culturas y que los sínodos son locales, entonces que ellos investiguen qué está pasando y cuáles son la dimensión que cada cultura tiene, para que se integre en la cultura la vida de la iglesia, que se integre en la cultura la vida de la iglesia. Quiere que el sínodo de obispos asuma la responsabilidad del nombramiento de obispos, las determinaciones litúrgicas, las leyes canónicas. O sea que las mismas comunidades eclesiales asuman su responsabilidad de elegirse a sus líderes. ¿Quién los va a elegir? ¿A dónde los va a llevar? Y también la liturgia, que sea una liturgia adecuada a las diversas lenguas, ¿no? No solamente en Chiapas y en Yucatán. Entonces, quiere que haya sínodos, un gobierno sinodal. O sea, determinar también las responsabilidades de las conferencias episcopales. Hay conferencias episcopales. Que las conferencias episcopales asuman su responsabilidad y que den decisiones. O sea, hasta ahorita las conferencias episcopales, a pesar de lo que se había dicho en el concilio, quedaron nada más como una especie de consulta cuando el Papa tiene a bien pedirles su opinión. Y ahorita ya lo que el Papa está pensando es más bien hacer un sínodo y que las conferencias episcopales tengan como regiones la responsabilidad de asumir la vida de la iglesia. Determinar también la responsabilidad de las conferencias episcopales y así los sínodos puedan responder mejor a las cuestiones de los miembros de las iglesias locales. Y así el camino de la sinodalidad, así le llama él, el camino de la sinodalidad, llevar a las iglesias locales a crecer en armonía con el servicio del primado. Ya su santidad Benedicto XVI ya había dicho que había que repensar el ministerio de Pedro, ya había dicho, y lo dijo en una ocasión muy solemne, con una intervención propio, para decir que había que repensar esto porque si no, no se podía avanzar en el ecumenismo. De manera que si se prepara el gobierno sinodal, entonces se sacarán las formas de gobierno de las iglesias ortodoxas. Las iglesias ortodoxas tienen un gobierno sinodal. Ahí están los laicos, están representados los clérigos y los monjes. Es en la práctica ortodoxa. Y así se puede favorecer el ecumenismo. Porque desde que era cardenal, Bergoglio tiene un diálogo muy constante con los judíos y con las demás confesiones históricas cristianas. Y el ecumenismo pues, es un fruto del Concilio Vaticano II. Y es la preparación para transitar este camino, para llegar a esta idea del Papa, del camino sinodal, solamente se logra con mucha oración y con la escucha de la palabra de Dios. El Papa Francisco está convencido de que para tener una autoridad recia, que se necesita, una autoridad recia y clara, las decisiones deben ser resultado de una consulta amplia. Es decir, en una entrevista de la revista jesuita Civiltà Católica dejó claro que no es una decisión personal la consulta con 8 cardenales. Le decían que usted ya nombró a 8 cardenales, pero eso no está en la constitución de la Iglesia. Dice, no es una decisión personal. Se trata de un grupo consultivo externo. No es una decisión solamente mía, sino que es fruto de la voluntad de los cardenales, tal como se expresó en las congregaciones generales del cónclave. Pero dice, eso sí, no fue decisión mía, pero deseo que sea una consulta real y no nada más formal. Porque vienen de los 5 continentes, son 8 cardenales que vienen de los 5 continentes. Son 8 cardenales, pero vienen de todos los continentes. O sea que es una representación muy variada. Así que la iglesia que propone Francisco no se sitúa en una torre de marfil, sino en medio de un mundo civil
pero con una propuesta clara y concreta. La Iglesia, por lo tanto, está llamada a diseñar la levadura y la sal del Evangelio, el amor y la misericordia de Dios que llega a todas las personas, apuntando a la meta ultraterrena y definitiva del destino. O sea, propone algo, se propone como ejemplo, pero no se mete con las cuestiones civiles. La sociedad civil y política, a la sociedad civil y política le toca la difícil tarea de articular y encarnar la justicia y la solidaridad. En el derecho y en la paz, una vida cada vez más humana. Es decir, la vida civil es para que la gente sea humana, ¿no? Con esos salarios y con esos servicios que no puede vivir una vida humana, como se ve ahora claramente después de estos desastres. Entonces, pero eso le toca a la comunidad civil. La comunidad eclesial está al servicio de la humanidad, de todo el hombre y de todos los hombres, a partir de la periferia de la historia, suscitando el sentido de la esperanza que impulsa a hacer el bien a pesar de todo, mirando siempre más allá. O sea, a la Iglesia le toca diseñar cuáles son los caminos, pero no le toca influir en las decisiones, le toca a la comunidad civil. La Iglesia es la comunidad donde se posibilita el encuentro con Cristo vivo. Así es el Papa Francisco, al periodista que le preguntaba sobre lo que la Iglesia proyectó en su vida. Y dice, o sea, para mí, la Iglesia fue la que me dio la vocación. Mi encuentro personal con Jesús fue posible gracias a la comunidad de fe en que viví, gracias a la cual encontré el acceso a la sal y vida sagrada, a la vida nueva, que como agua brota de Jesús a través de los sacramentos, de la fraternidad con todos, el servicio de los pobres, la imagen verdadera del Señor. Para mí, lo que me dio mi fe fue la comunidad. O sea, la comunidad, la familia, los amigos, la escuela, todo eso. Yo, sin la Iglesia, no hubiera podido tener esta fe que tengo, dice el Papa. Y es que la Iglesia es el espacio donde se conoce y se ama a Jesús, se aprende la sabiduría de Dios en Cristo. La celebración de los sacramentos, so pena de ser nada más un evento mundanamente cursi, a menos que queramos reducir los sacramentos a una vulgar cursilería, ¿no? Solo tiene sentido en un ambiente de recogimiento, de meditación y de silencio, donde se recibe la vida nueva, porque requiere de una atmósfera de oración largamente cultivada, de oración. Una comunidad que no sirva a los pobres, sino a las modas mundanas, puede proyectar muchas cosas. O sea, sacramentos que son verdaderamente de risa, con canciones de cancioneros antro. Entonces, pues eso lo puede hacer, así no se puede celebrar un sacramento. Una comunidad que no sirve a los pobres, sino a las modas mundanas, puede proyectar muchas cosas, pero difícilmente al Jesús del Evangelio, que cura leprosos, ciegos y endemoniados. La Iglesia, le dice Francisco a su entrevistador, créanme que a pesar de todos los retrasos, infidelidades, errores y pecados que haya cometido y todavía puede cometer entre los que lo componen, no tiene otro sentido ni propósito que no sea vivir y dar testimonio de Jesús. El que fue enviado por el Abba para anunciar a los pobres la buena nueva y me ha enviado a proclamar la liberación de los cautivos, la vista de los ciegos, para dar libertad a los oprimidos y proclamar un año de gracia del Señor. Eso dice el entrevista. Una de las cosas más importantes del Concilio Vaticano II fue los laicos, el descubrimiento del papel del laico, que comenzó con una recomendación periférica, ¿no? que también, por favor, le digan a los laicos que apoyen a los curas. Así comenzó. Pero llegó a desarrollarse como capítulo 4 de la Constitución dogmática sobre la Iglesia. El papel de los laicos, bueno, el lugar de los laicos, el lugar de los laicos. Los laicos que estaban enviados a buscar el orden de las cosas temporales en todas y cada una de las actividades y profesiones de la vida familiar y social. Entonces, los laicos son los que organizan el orden del mundo. Entonces, la Iglesia es de los laicos. Ahora bien, más de la mitad de los laicos en la Iglesia son mujeres. Más de la mitad de los laicos en la Iglesia son mujeres. Bueno, también
y el Papa se hace cargo de ello y tiene el propósito firme, dice en la entrevista, tiene el propósito firme de revisar el puesto de la mujer allí donde se ejercita la autoridad en los varios ámbitos de la Iglesia. Que la mujer tome la autoridad en los varios ámbitos de la Iglesia. Porque una vez que le preguntaron, pasando, le dijo, pues que lo que pasa es que la Iglesia es femenina. No sabemos si quiere decir que la Iglesia o que es femenina. Lo que yo sí sé es que el 99.9% de las personas que dan catecismo en la Iglesia son mujeres. Y nunca he visto un solo documento de la Iglesia firmado por una mujer. La Iglesia es femenina. Entonces, los laicos, el componente femenino que es mayoritario. También el Papa está muy claro en su idea de los ministros de la Iglesia, es decir, aquellos que tienen responsabilidad en la comunidad eclesial y que han recibido el sacramento del orden de manos de los sucesores de los apóstoles, o sea, los diáconos, los presbíteros, los obispos, con sus propias actitudes y con sus propias acciones concretas, pero también con sus observaciones críticas. Y el Papa ha insistido en dos puntos fundamentales: misericordia y despojo. Los ministros tienen que andar con misericordia y despojo, no juzgando y condenando gente, sino con misericordia y con despojo, no como príncipes renacentistas. Primero, la misericordia. Todos los ministros tienen que ser misericordiosos, hacerse cargo de las personas, acompañándolas como el buen samaritano, que lava, limpia y consuela al prójimo. Los ministros les toca hacer eso. Si alguien quiere ser ministro, le va a tocar hacer eso. Y esa es su tarea: lavar, limpiar, consolar. Y este es el evangelio puro. El Papa dice: este es el evangelio puro. Lo que trata de excluir es de la práctica del misterio de Nabos, de los pastores, que los pastores actúen como clérigos de despacho, como funcionarios. Y repite Francisco César el peligro de la mundanidad de los clérigos, mundanidad que destruye con el orgullo, la vanidad de la avaricia, lo que se dice en las predicaciones y los temas de las charlas y conferencias. Por una parte dice una cosa, por otra parte con sus actitudes principescas y mundanas destruyen todo. Yo coloco en este contexto la frase que le dio vuelta al mundo en las redes sociales: los jefes de la Iglesia a menudo han sido narcisistas, vanidosos y equívocamente estimulados por sus cortesanos, dijo el Papa. La corte es la lepra del papado, dijo el Papa. Y es normal, ¿no? Los cortesanos, arribistas y trepadores son lepra en todos los ámbitos. Pero en la Iglesia de Jesús de Nazaret están máximamente fuera de lugar. Porque el Papa quiere una iglesia con un gobierno no vertical, sino horizontal. Y él lo dice claramente. Por el contrario, él insiste en una iglesia pobre y misionera. Pobre y misionera. Esa es la frase que él repite. Los obispos especialmente han de ser capaces de apoyar con paciencia los pasos de Dios en su pueblo, de modo que nadie quede atrás, así como acompañar al rebaño con su olfato para encontrar veredas nuevas. Que los obispos anticipen y se adelanten a atender las necesidades del pueblo. Que no dicen: ahora ¿qué vamos a hacer? Es que no estamos preparados. Preparen, anticipen. Y anticipen y se adelanten a las necesidades del pueblo. Nosotros predicamos a Cristo crucificado, decía San Pablo. El Papa Francisco es muy claro en afirmar que hay que predicar todo el tiempo. Hay que predicar todo el tiempo, incluso con la palabra. El centro de la predicación es la conducta de los bautizados, su compromiso con la justicia, la verdad y la libertad. Quienes tienen la tarea y el oficio y la preparación deben explicar la doctrina del Evangelio completa y sin recortes. Dice Francisco que la predicación misionera no se obsesiona por transmitir de modo desestructurado un conjunto de doctrinas para imponerlas insistentemente. El anuncio misionero se concentra en lo esencial, y lo esencial de la vida, pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Dice que la fe nos enseña a mirar a todas las cosas con la visión de Dios, a los homosexuales, a los que están casados, divorciados y vuelven a casar, etc. Dice: hay que verlos como los de Dios, nada más. Los obispos tienen que verlos como los de Dios, con misericordia, con la misericordia de la mirada de Dios. Y para terminar,
una nota sobre, no quedan dos notitas chicas, sobre la comunidad eclesial y la relación de Iglesia-Estado, ¿no? La comunidad eclesial y la sociedad civil. Nuestro es la iglesia, sí, los jerarcas, la iglesia no, los jerarcas y así con mucho poder, ya lo que quiere Francisco es que no haya unanimidad. La política es la primera de las actividades civiles y que tiene un propio campo de acción que no es el de la religión. Las instituciones políticas son laicas por definición, dice literalmente el movimiento. Son laicas por definición y obran en esferas independientes. Esto lo han dicho todos mis predecesores, al menos desde muchos años hasta ahora, aunque sean con matices distintos. La separación entre la tarea civil y las tareas eclesiásticas. Creo que los católicos comprometidos en la política tienen dentro valores de la religión, pero también una conciencia madura y una competencia para llevarlos a cabo. No pueden sustituir la competencia por colgarse estandartes religiosos. La Iglesia tiene que sustituir los poderes, la Iglesia no tiene que sustituir los poderes civiles. Está totalmente dedicada a edificar la comunidad de fe, a predicar la esperanza y la paz. Lo nuestro, dice Francisco, lo nuestro es poner en marcha procesos más que ocupar espacios. No queremos ocupar espacios, dice el Papa Francisco. No es que vamos a estar presentes para ocupar espacios. No ocupar espacios. Vamos a desencadenar procesos. Los procesos de caridad, de reconciliación y de misericordia que llevan a una comunión, a una comunidad que de verdad prefigure el reino de Dios. Dice, ahora llega el momento, y el Vaticano II ha inaugurado justamente la estación de un diálogo abierto, sin prejuicios, que vuelve a abrir las puertas para un serio y fructífero encuentro entre la fe y la razón. No mirar al pasado, ni derivar en nostalgias amargas. No hay que preferir las acciones que generan dinámicas nuevas. Exige paciencia y espera, por supuesto. El que sea nueva no quiere decir que sean inmediatas. Bueno, inmediatas sí, porque si no ponen los miembros, pues nunca vas a poder decir nada. Al abrirse el diálogo con las grandes causas humanas de la sociedad civil, la comunidad eclesial lo hace para ser fiel a la palabra de Jesús, nada más. Es el diálogo con las causas humanas de la sociedad civil. Para que busque ser fiel al don de seguir a Jesús en la luz de la fe, viene del hecho de que este diálogo con la sociedad civil no es un accesorio secundario de la existencia del creyente. Es, en cambio, una expresión íntima e indispensable. La iglesia no está fuera de la sociedad civil, está dentro de la sociedad civil, pero no pertenece a la sociedad civil, no tiene las tareas ni los objetivos de esa comunidad civil. El diálogo con la sociedad civil, parece decir el Papa Francisco, nos da una certeza. Nosotros vamos a ofrecer lo que tenemos. ¿Qué tenemos? Pues tenemos a Jesucristo, el Hijo de Dios hecho carne. Es lo que tenemos. Dice, tenemos una certeza, pero es una certeza abierta. Siempre hay lugar para la incertidumbre. La actitud correcta es la de San Agustín, que decía, busco a Dios para hallarlo. Y quiero hallarlo para buscarlo siempre. Porque frecuentemente, dice el Papa, se busca a tientas, como dice la Carta de los Hebreos. Pero esa es la condición de toda fe. Toda fe es una luz oscura. La fe es una luz oscura. Un cristiano restauracionista, legalista, que lo quiere todo claro y seguro, no va a encontrar nada, dice el Papa. La tradición y la memoria del pasado tienen que ayudarnos a reunir el valor. Sí queremos recordar el pasado porque queremos encontrar valor necesario para abrir espacios nuevos a Dios. Las mismas formas de expresión de la verdad pueden ser múltiples. Es más, es necesario que lo sean múltiples para la transmisión del Evangelio, que tiene un significado inmutable, pero no agotable. Después de los problemas de fronteras, es la última observación. El Papa repitió muchas veces que quiere una iglesia pobre para los pobres. No se puede hablar de pobreza si no se la experimenta, con una inserción directa en los lugares en que se vive de pobreza. Ya sé que queridos, pero hay que hacerlo. Es verdaderamente importante. En esto se retoman muchas veces los anhelos que forman parte de la teología de la liberación, es decir, la lucha por la justicia, la lucha por los pobres. Su encuentro con Fray Gustavo Gutiérrez, dominico, disipó dudas que aún circulaban a
a ese respecto de teología de liberación. Porque la pobreza como mal social infligido a la parte más débil de la sociedad por la injusticia humana solo puede disminuir en el momento en que el creyente se despoja de la mundanidad. Se despoja de la mundanidad. El creyente, ¿por qué? Del orgullo, de la avaricia, de la ambición. El Papa acaba de alertar en Asís, el 4 de octubre, sobre los males que acarrea a la comunidad eclesial en imitar los ejemplos del mundo, usar los medios del mundo. La superficialidad, la vanidad, la inconsistencia y la indiferencia. Nada de eso es compatible con el Evangelio de Jesucristo. Lo que es compatible es seguir desnudo a Cristo desnudo como San Francisco de Asís, sin otra riqueza que la pobreza y la fuerza de la palabra, la del lenguaje, de los gestos imitativos y del lenguaje hablado. El Papa es consciente del nivel de egoísmo y de cinismo que representa el trato dado, por ejemplo, a los migrantes que escapan de la miseria y que se ven obligados a renunciar a su mujer, a su hogar, a la sonrisa de sus hijos y se ven forzados por el hambre a emigrar a una tierra que les niegue el empleo. Los migrantes huyen de la destitución solo para caer en manos de los traficantes que les roban sus pertenencias, los echan de un país donde la única seguridad es que nunca les darán el derecho a la ciudadanía. Personalmente pienso que el llamado capitalismo salvaje, dice Francisco, personalmente pienso que el llamado capitalismo salvaje no hace sino volver más fuertes a los fuertes, más débiles a los débiles y más excluidos a los excluidos, dice en una entrevista. Y dice que constatamos desgraciadamente la disminución del amor desinteresado y el incremento del egoísmo. Por eso las personas de buena voluntad deben unirse y actuar. Aún así, el Papa repite sin cesar, y lo repitió muchas veces en Brasil, no tengan miedo a la fe, confíen en el Señor. Hay un párrafo en una homilía de la Vigilia Pascual que lo dice con todas sus letras. Dice, está hablándole a las que están en la Vigilia Pascual. Acepta entonces que Jesús resucitado entre en tu vida. Acógelo como amigo, con confianza. Él es la vida. Si hasta ahora has estado lejos de Él, da un pequeño paso. Te acogerá con los brazos abiertos. Si eres indiferente, acepta arriesgar. No quedarás decepcionado. Si te parece difícil seguirlo, no tengas miedo. Confía en Él. Ten seguridad de que Él está cerca de ti y está contigo. Y te dará la paz que buscas y la fuerza para vivir como Él quiere. Cada papa ha dejado la impronta de su formación y su personalidad, y es muy claro que Francisco está en continuidad con los papas del Concilio Vaticano II, con Juan XXIII y con Pablo VI. La sencillez y la audacia, como Juan XXIII y como Pablo VI. La fe y la caridad. En lo que lleva de servicio como Papa Francisco va delineando ya unos ejes importantes: Jesús de Nazaret, el Concilio Vaticano II y los pobres. Toda una lección de Evangelio. Muchas gracias. Bien, tenemos como 10 minutos para una pregunta o dos. Que quiera añadir algo o comentar. Padre, ¿por qué si el... Tenemos un técnico en la mano. ¿Puedo hablar fuerte? Se oye. ¿Por qué si el Vaticano II optó por la pastoral de conjunto, todos los obispos la mandaron fuera? Y la pastoral de conjunto era la participación de los laicos en las decisiones de las parroquias y en las decisiones de la diócesis, y no solamente ser ministros de la Eucaristía y proclamadores de la palabra.
La pregunta es ¿por qué? Sí, ¿por qué? ¿Por qué nos fuimos para atrás? Así. Ya pasaron 50 años y apenas ahorita, con Francisco, vamos a retomar el Vaticano II. Sí. Bueno, pues, Y otras muchas cosas que podría decir. Bueno, lo que pasa es que el Vaticano II sí fue una. Yo expliqué un par de cosas que me parecen fundamentales, pero sí es una revolución copernicana en la Iglesia. No cabe duda. Entonces, en todas las revoluciones, como puede uno, si se acuerda de la Revolución Francesa, pues espanta mucha gente. La revolución espanta mucha gente, ¿no? Está el testigo Napoleón. Entonces, hay regresiones, evidentemente. Ahora, hay que decir que, pues, a pesar de todo, sí ha habido algunos intentos, ¿no? Por ejemplo, Samuel Ruiz, con los túneles y todas estas experiencias de que el pueblo pudiera aportar su ingenio y su evangelio a la vida de la diócesis, ¿no? Entonces, a pesar de todo, pues, yo digo que hubo un gran espanto, y entonces la gente se frenó, la gente, inclusive los más altos jerarcas. Bueno, un poco relacionado con esta pregunta, y estas no son palabras mías, son palabras de un periodista que se llama Alejandro Bermúdez. Él comentó, es de Asiprensa, él comentó que desgraciadamente, como usted dice, que fue una revolución casi copernicana. El Concilio Vaticano II, a juicio de él, dice que propició muchas como desviaciones o excesos de muchas personas. Hubo lugares, por ejemplo, él comentó, así lo dijo, sí, la teología de la liberación. Yo la verdad sé poco, no sé si usted podría hablar un poco de eso, pero él lo dijo así textualmente, que la teología de la liberación salió a raíz también del Concilio Vaticano II. Sí, pero bueno, esta teología tiene muchos errores doctrinales, dice él. Y hubo otros excesos que mismos ministros de la Iglesia, y por supuesto que laicos, principalmente, cometieron. Por ejemplo, él comentó el caso que a la luz de este Concilio Vaticano II hubo lugares que se cometieron excesos, como por ejemplo ahí en cerca de Chiapas. Él es peruano, pero él sabía de este caso. Comentó que en Chiapas había dice, no sé si es en Chiapas o es un estado sureño de México. Dice. Había un sacerdote que, pues, como en ese lugar era un lugar inhóspito, era un lugar, pues era difícil de tener pan, o sea, llevar hostias y eso. Y este sacerdote hacía hostias con pan de maíz, ¿sí? Y así daba la comunión, ¿sí? Entonces, pues la doctrina de la Iglesia dice, bueno, ustedes más que yo, tiene sus normas, tiene sus. Entonces, ese tipo de cosas, pues a veces, pues sí necesita aclararlas el magisterio de la Iglesia, pero claramente, ese tipo de cosas. Por ejemplo, aquí dice la señora que importa que sea de maíz, que no sea de pan ácido. La verdad, yo no sé si es importante o no, pero él dice que así excesos como ese al principio del Concilio Vaticano II se dieron muchas cosas de ese tipo, ¿sí? Entonces, pero que ya ahorita
Concilio Vaticano II se están comprendiendo y hay un poquito más de luz al respecto. No sé si esto no es que nos espantes, pero no todo es miel sobre hojuelas en el Concilio Vaticano II. Sí originó algunos excesos que parece ser que no se dan. No sé si la teología de la liberación es buena, si ese tipo de prácticas de dar la comunión con pan de maíz es correcto o es incorrecto, y otras cosas que ya no quiso mencionar, pero bueno, ya no lo recuerdo. La única teología que en el siglo XX recibió dos explicaciones del magisterio. No estamos totalmente desprovistos. Hay que leer los dos documentos sobre dos documentos que el Vaticano, o sea, el magisterio romano, aclaró los puntos de la liberación. O sea, en eso habría que leer los documentos y explicar qué dicen los documentos, ¿no? Pero sí están al alcance, y si después si nos metemos al Vaticano va, ahí están los documentos sobre la teología de la liberación. Entonces, hay que explicarlo. Entonces, pero yo creo que así poner ejemplos, o un ejemplo hay un contraejemplo, entonces no las hacemos mucho, pero hay que ir al fondo de las cosas, y eso, ¿no? Como la iglesia se acercó más a Cristo en su siglo, ¿no? Eso yo creo que es el más interesante. Gracias. A mí me tocó ser acólito en la Basílica de Guadalupe en el momento que cuando me estaban entrenando para ser acólito, todo era en latín y el padre de Pablo. A mí me gustaba eso, pero pues era niño, ¿no? Y las canciones eran en latín, el Pablo Evangelios y cosas muy sexas, muy bonitas. Y luego me tocó en ese mismo tiempo el cambio a nuestro idioma, etc., ¿no? Incluso me tocó escuchar, si no me equivoco, de Monseñor Garibay, algunas homilías en náhuatl, ¿no? De las cuales yo no entendía desde luego nada, pero había muchos indígenas que sí lo entendían muy bien. Yo creo que lo que usted nos ha expuesto de lo que piensa ahora el Papa Francisco, me quedo yo con algunas cosas, pero en lo que es la mundanización de la iglesia y lo que comentaba usted, ir al mensaje principal: la vida, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y eso creo que es lo que nos falta, porque si bien hay una mundanización, digamos, de élite, de dinero, de poder, también creo yo que puede haber una mundanización de quienes se van al extremo incluso de las armas. Creo que también eso estaría muy fuera del mensaje que nuestro Señor Jesucristo creo que nos quiere enseñar. Y creo que el mensaje del Vaticano II no lo hemos comprendido, o a lo mejor desfasadamente lo hemos comprendido. Yo estoy de acuerdo con el comentario del Señor, siendo el capítulo 4 el tema laicos y su participación y su integración. Sí, ha habido un desfasamiento de cómo los laicos nos debemos ir integrando, y entonces, bueno, ellas gobierno, comprensión de la iglesia, y entiendo yo que el Papa Francisco pone al día el mismo mensaje que a lo mejor pocos comprendieron o pocos practicamos en su tiempo, y que ojalá en este mismo mensaje de una manera renovada podamos ahora sí aplicarlo, porque por toda la descripción que usted hace, el Papa es un organizador, es un hombre que busca resultados, obviamente adaptados a la situación. Discúlpenme que me extendí, pero ese era muy bien, está bien. Lo que yo pienso y me parece que no hay que traslapar las cuestiones, ¿no? Es decir,
Sí, las cuestiones civiles, o sea, dice el Papa que hay que tratarlas civilmente, ¿no? Y darles soluciones civiles. Y las cuestiones religiosas, pues hay que profundizar, ¿no? Estudiar, no más que estudiar, es orar, ¿no? El Papa no habla mucho de estudios, no tiene un discurso así tremendamente académico. Pero lo que sí tiene el Papa es que exhorta a orar y hace orar a la gente. Y lo primero que hizo cuando apareció en el balcón fue poner a rezar a la gente. Eso sí lo hace. Entonces, eso, y no poner las cosas al mismo nivel, ¿no? Y finalmente también el Papa nunca dice que hay que regresar al Concilio Vaticano II, que ha pasado generaciones. Todos mis alumnos que tengo aquí en el centro no habían nacido cuando inició el Concilio, ya de pasar las generaciones. Lo malo está bien para atrás, está bien para adelante. Lo que quiere es tener esperanza y ver, abrir nuevos caminos. ¿Sí? Y por eso hay que ser memoria, pero para que nos dé fuerza. El número de fuerza. ¿Qué más? Luis, gracias. ¿Podrías agrandar un poquito más la participación de Gustavo Gutiérrez y el Papa? ¿Cuáles fueron las conclusiones que llegaron? ¿Hubo algo de esto? Esa es una pregunta. Y la otra sería, ¿cómo fue la situación de descarte de tanta gente de extrema derecha que estaban ahí de cardenales, etcétera? ¿Cómo batió ese récord? ¿Cómo se expresó ante todo eso que estaba habiendo de extrema derecha, que estaba anquilosando y entorpeciendo muchísimas cosas? Bueno, como toda organización, hay los que tienen tendencia para uno y para otro. Donde hay una convocatoria muy amplia, pues, seguramente unos tienen más inclinación a unas soluciones que otras. Pues yo digo que eso no es una excepción, pero sí en la iglesia, dice el Papa, que hay mucha gente, inclusive de las altas esferas, que tienen mucho más tendencia hacia las soluciones más conservadoras, ¿no? Entonces, ¿y cómo? No, es que lo que pasa es que el Papa recibió a Gustavo Gutiérrez, ¿no? Pero el gesto de que lo haya hecho en público, Gustavo Gutiérrez estaba en Roma, pues conocía a Cardenal Bergoglio y lo fue a ver y lo recibió públicamente y lo invitó a comer. Entonces, no se trata de una especie de complot o de diseño, ¿no? Sino que se estiman y se aprenden uno de otro. Pero es muy interesante, ¿no? Que el que pasa por ser el iniciador de la Tercera Liberación ha sido recibido por el Papa y comido junto con él en un momento tan importante de su pontificado como es ahorita, que está planteando los ejes pastorales y espirituales. Hola, buenas noches. Les quiero compartir, así muy brevemente, hace 25 años aproximadamente yo participaba dentro de los liderazgos grupos juveniles en la ciudad de Guadalajara. Llegamos a estar dentro de la coordinación diocesana para la parte juvenil. Y bueno, ahí conocí varios aspectos de las actividades, obviamente para la juvenil, pero también de cómo participaban los sacerdotes diocesanos en esas áreas, ¿no? Fue muy intensa y se lograron muchísimas cosas y quedan muchas vivencias muy positivas. Y al paso de los años, ahora ya después de 25 años, unos años antes, después de vivir todo eso desde el interno, yo llegué a comentar a mi papá, la iglesia tiene unos retos impresionantes, que si no se ponen las baterías en el nivel de percepción, pues está prácticamente por desaparecer, o muy comprometida su existencia. Pero yo les quería compartir, aparte de esta, que me da esperanza esta posición del Papa Francisco y de las múltiples puntos que él está manejando, ¿no? Desde dejar la iglesia otra vez con
una iglesia más a la altura, no a la alta altura, sino a la altura de todos, de incluir mucho más a la parte femenina, de salir del despacho, no ser funcionarios, de mantener la frescura, de amar. No llevar vida de solterón a las partes a los diocesanos y a las múltiples, ¿cómo se les llama? Y se revolucionan desde la locura pública. Bueno, en fin, prácticamente era una persona que está obviamente preocupada, y a mí, como no muy joven, porque como muy adulto, me da mucha esperanza y mucha fe. Ojalá el Padre tenga pues, toda la salud posible y todo el acompañamiento necesario para que siga o se vuelva a mover la iglesia. Pues es lo que tengo que decir de San Papa. O sea, no le digo a San Papa, se lo digo a Francisco, porque así es que es el obispo de Roma y le gusta que le diga a Francisco. Pues muchas gracias por su atención y gracias por venir. Ya saben que esta es su casa y pueden pasar entre todos los hermanos. Y también, ¿cuándo es el 20 de noviembre? ¿Cuándo es el revolucionario? 16 creo, pero ahorita hay cine, ciclo de cine miércoles y viernes. Martes y viernes hay cine, por si a alguien que le gusta, ¿no? Está reflexionando sobre la violencia, son películas tremendas, espantosas, pero si les gusta el cine de arte, están invitados martes y viernes aquí.